Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Nunil Apreciado García y el propósito de este video es presentar mi documento para obtener el título de licenciada en Educación Preescolar bajo la modalidad de tesis en investigación. El título de este trabajo es La actitud docente de las educadoras de la zona escolar número 17 ante el proceso de trabajo de educación a distancia generado por el COVID-19. La dinámica entre maestros y alumnos se han visto modificada debido a la pandemia global generada por el COVID-19. Las clases presenciales se vieron interrumpidas y a la vez suplidas por la llamada educación a distancia. En México se implementó una estrategia que permitiera satisfacer las necesidades educativas de los alumnos sin poner en riesgo su salud, llamada Aprende en Casa. Dicho modelo tiene como finalidad el impartir clases bajo la modalidad en línea, radio y televisión, según las características de cada comunidad. Sin embargo, se han presentado algunos obstáculos que dificultan la adquisición de los aprendizajes por parte de los alumnos, ya sea la desigualdad de acceso a las tecnologías de la información y comunicación o a las diversas capacidades digitales de cada persona, entre otras. Por otro lado, es complicado verificar el alcance de los aprendizajes esperados en los alumnos, debido a que el docente no está presente para observar cómo fluye el aprendizaje ni verificar la veracidad del mismo. En preescolar hay que tener en cuenta el acompañamiento de los padres de familia en este proceso de aprendizaje. Si bien algunas educadoras están en sintonía con esta nueva forma de trabajo, existen otras dificultades que impiden adaptarse a esta nueva modalidad. Aunado a esto, las situaciones personales generan diversas opiniones respecto al trabajo a distancia. Esta situación despertó mi interés por analizar y conocer las actitudes de las educadoras de la zona escolar número 17. Frente al trabajo a distancia. Escogí esta zona porque aquí realicé mis prácticas profesionales y tuve la oportunidad de escuchar expresar las inquietudes por parte de las docentes por implementar una nueva forma de trabajo en la cual no están familiarizadas. Dichas opiniones me di cuenta que eran en su mayoría actitudinales. El objetivo general de esta investigación es conocer las actitudes de las educadoras de la Zona Escolar Federal número 17 en el proceso de educación a distancia generadas por la pandemia del COVID-19. Se desprenden 4 objetivos específicos, el cual es identificar los sustentos teóricos de la actitud docente y los fundamentos metodológicos del trabajo a distancia. Diseñar un instrumento de medición que permita conocer las actitudes docentes frente al trabajo a distancia, medir las actitudes de las docentes de la Zona Escolar Federal número 17 frente al trabajo a distancia y caracterizar las actitudes de las educadoras considerando la experiencia docente. Mismos objetivos se tradujeron a interrogantes, cuya respuesta condujo nuestra investigación. Fue necesaria la fundamentación de algunos conceptos, tales como educación y educación a distancia. Educación es el conjunto de conductas que capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto de vida personal. Es cuando el estudiante adquiere conocimientos, habilidades y destrezas que le permiten ser competente en su vida diaria. La educación a distancia es la modalidad para impartir conocimientos mediante actividades que se dan en un ambiente donde existe una separación de espacio y tiempo. Un término que surge mucho en este concepto son las tecnologías de la información y comunicación como medio que permite el intercambio de información entre docente y alumno. La estrategia Aprende en Casa consiste en usar como soporte diversos recursos, como son los libros de texto, que se dan al inicio del ciclo escolar a los alumnos. La televisión como medio de difusión para los programas educativos. La programación de preescolar consiste en una parrilla televisiva que incluye las áreas del desarrollo personal y social y los campos de formación académica. La plataforma digital Aprende 2.0, donde se pueden encontrar libros, guías y materiales en línea para los padres, alumnos y docentes. La actitud son constructos intangibles que ejercen influencia en la reacción de un individuo ante un objeto o situación. Castro establece 3 componentes para las actitudes. El cognitivo es la percepción que se tenga frente a este objeto o situación, ya que para formar una actitud es necesario tener cierta información de este objeto. El afectivo son las emociones o sentimientos que se tienen a favor o en contra de este objeto.
Y el conductual es la disposición a la acción, básicamente es la motivación para actuar. Brignol destaca 3 funciones de las actitudes. La función de organización del conocimiento. Esta nos dice que frente a situaciones nuevas, las actitudes nos podrán decir qué esperar de ellas. La función instrumental u utilitaria. Esta se expresa mediante los estímulos gratificantes o la aversión de estímulos negativos. Esto nos quiere decir que desarrollamos actitudes positivas a aquellos estímulos gratificantes y desarrollamos actitudes negativas a aquellos estímulos que como consecuencia tienen el castigo. La función de identidad y expresión de valores. Esta permite a las personas mostrar sus principios y valores, así como identificarse con grupos que tengan actitudes similares. Bueno, como se mencionó anteriormente, la actitud es un constructo intangible. Entonces ustedes se preguntarán, ¿es posible medir algo que no se puede tocar? Bueno, claro que sí, porque como lo menciona Zalbarán, medir las actitudes es averiguar las preferencias de las personas hacia determinados estímulos. Entonces, la base de todo este proceso es solicitar al sujeto que señale dentro de una serie de ítems aquellos que prefiera o acepte. Existen muchos instrumentos que se utilizan para medir las actitudes, pero el más usado son las escalas de actitudes, las cuales consisten en una serie de ítems que construyen un criterio válido y preciso para medir de alguna manera los fenómenos sociales. Existen muchos tipos de escalas de actitudes, pero para fines de esta investigación se utilizará la escala tipo Likert. Este instrumento consta de un conjunto de reactivos que se presentan en forma de afirmación o proposiciones que el sujeto debe contestar. Cada ítem tiene de 3, 5 o hasta 7 respuestas, cada una con un valor diferente. Por ejemplo, totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. El enfoque por el cual se rige esta investigación es de carácter cuantitativo. La elección de este enfoque facilitó conocer un aspecto importante de la labor docente actual, las actitudes de las maestras, permitiendo así realizar una medición de una situación que acontece a las educadoras de la zona escolar número 17. El alcance es exploratoria, ya que como lo menciona Hernández, los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado. El diseño es no experimental, ya que no se aplicó ningún estímulo que altere el ambiente natural de los sujetos, y transeccional, porque se recolectaron datos en un solo momento de la investigación. La población de este trabajo son todas aquellas educadoras que sean trabajadoras de la Secretaría de Educación Pública, que se desempeñen como docentes frente a un grupo de preescolar, que tenga estudios mínimos de licenciatura en educación preescolar y labora en la zona escolar número 17. Existen algunos casos en donde no se presenta una unidad de muestreo, como es el caso de este trabajo, donde es posible tener acceso a todos los participantes de la investigación, por lo cual, estadísticamente hablando, efectuar un censo sobre los sujetos involucrados en este estudio. Las variables e hipótesis. A pesar de ser un elemento fundamental en los proyectos de carácter cuantitativo, no todas las investigaciones llevan una hipótesis. Esto depende al alcance del trabajo. En este caso, la investigación exploratoria no requiere de la formulación de alguna hipótesis. Las variables se dividen en 2 categorías, las exógenas. Su variabilidad se atribuye a casos externos, y las endógenas, que se trata de aquellas que están explicadas por variables incluidas del modelo. Como se mencionó anteriormente, debido a las características y al tema de interés de esta investigación, se realizó una escala tipo Likert. Debido a que la investigación se rige bajo un enfoque cuantitativo, se elaboró la escala a manera de que cada respuesta del ítem tuviera un valor numérico. Esto con la finalidad de poder analizar las respuestas y ofrecer conclusiones más precisas. La escala cuenta con 24 ítems, cada uno con 6 opciones de respuesta, con valor de 0 a 4, siendo estos 0 totalmente en desacuerdo, 1 en desacuerdo, 2 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3 de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo. Se plantean ítems de índole tanto positiva como negativa. La elaboración de este instrumento fue hecha con base a las diferentes bibliografías consultadas de otras investigaciones actitudinales,
Obviamente, se realizaron las debidas adecuaciones al ítem para que hubiera una armonía entre el objeto de estudio y el instrumento de evaluación. El instrumento se sometió a un proceso de revisión por parte de 3 maestras, cuya área de especialidad fueron de gran apoyo. Se eligieron 4 factores que permiten analizar las actitudes docentes frente a la educación a distancia. El primero es el factor dominio. Representa la habilidad que tiene la educadora para poder realizar el trabajo a distancia. En este factor se abordan aspectos relacionados con las habilidades tecnológicas, el uso de Google Classroom, los cursos que las ayudan a desarrollar sus habilidades digitales y el beneficio didáctico de Aprende en Casa 2. Como segundo factor está ansiedad. Este refleja la angustia que experimenta el docente frente a la enseñanza a distancia. Aquí destacan los nervios, el gozo o el agobio que sufren las maestras día a día, así como el nivel de ayuda que les brinda el programa Aprende en Casa 2. El tercer factor es utilidad. Este expresa el beneficio que el maestro concibe respecto a la forma que desarrolla sus clases actualmente. Este factor cuantifica qué tan favorable son las actividades que implementa, así como qué tan útiles o en su caso irrelevantes son las habilidades que ha ido adquiriendo. También, qué tan funcionales son las planeaciones para todos los sujetos involucrados y qué tan útil y eficaz ha sido el programa Aprende en Casa 2. Finalmente, como último factor tenemos confianza. Este alude a la seguridad que posee la educadora para enseñar a distancia. Por lo tanto, se mide qué tan seguras se sienten de su preparación profesional para enfrentar los desafíos, así como la confianza con la que realizan sus planeaciones y evaluaciones y el respaldo que les ofrece el programa Aprende en Casa 2 para hacer llegar el conocimiento a aquellos alumnos que son difíciles de alcanzar. Siguiendo las medidas de sanidad, se aplicó la encuesta por medio de Google Formularios. Se le envió el link a la supervisora, que ella se los hizo llegar a las directoras del plantel para que a su vez se lo compartieran con las educadoras. La encuesta está conformada por 3 partes. El primero es el título y el propósito que persigue. El segundo son las instrucciones para llenar el documento, el cual esclarece que deben de tener en cuenta que los ítems están planteados dentro de un contexto de educación a distancia y que las respuestas son confidenciales, no hay contestaciones correctas o incorrectas y se solicitan datos personales. Finalmente, en el último apartado se presentan los 24 ítems de la escala con sus respectivas opciones de respuesta. Una vez realizada la encuesta y después de haber recogido los datos, se hizo un análisis de cada uno de los factores. En el factor dominio se pudo encontrar que la mayoría de las educadoras sienten estar capacitadas en el uso de las tecnologías para desarrollar su trabajo, como así lo afirma el 58.61% de las encuestadas. Sin embargo, la mayoría de la población, siendo esta un 34.48%, está de acuerdo con limitar el uso de juegos interactivos debido a diversos factores. Durante las reuniones del Consejo Técnico me pude dar cuenta cuáles son algunos de estos factores, como por ejemplo las carencias económicas de cada familia o la prioridad que le dan a los hermanos en nivel primaria o secundaria. También los juegos que se presentan en la red se perfilan mayormente para nivel primaria, o incluso las altas cuotas económicas que se deben de pagar para usarlos. Arriba de la media mencionan que las capacitaciones ofrecidas por la Secretaría de Educación Pública han ayudado a mejorar sus habilidades tecnológicas, pero esto no las limita para seguirse actualizando, como lo refleja el 86.19% de las educadoras que se inclinan para seguir tomando estos cursos. Algo similar ocurre con el programa Aprende en Casa 2, ya que el 65.50% de las encuestadas afirman conocer y aprovechar los beneficios didácticos de este programa. El factor ansiedad. De manera general, se observan bajos índices de nerviosismo en este factor, siendo que solo el 31.02% de las educadoras se sienten nerviosas al momento de usar la computadora o el celular para desarrollar sus clases. Lo mismo ocurre al momento de realizar las videollamadas. Las maestras disfrutan de hablar con sus alumnos y pasar tiempo con ellos. El hecho de que los papás se encuentren presentes no les genera ningún tipo de nerviosismo, como así lo expresó el 51.72% de las encuestadas.
Sin embargo, el 41.37% de la población presenta índices de agobio, debido a que los padres y los colegas no respetan su horario de trabajo y las contactan a cualquier hora del día. Se presenta un gran número de aceptación respecto al apoyo que ha sido el programa Aprende en Casa 2, como así lo refleja el 79.31% de las encuestadas. Análisis del factor utilidad. De manera general se puede mostrar un alto índice de utilidad, tanto las actividades que ayudan a favorecer el aprendizaje en los alumnos, como así lo expresó el 100% de las educadoras, como la planeación, que son funcionales y comprensibles tanto para los padres como para los alumnos. Asimismo, se ve un beneficio a largo plazo en las nuevas habilidades que están adquiriendo. Esto se refleja cuando el 100% de las encuestadas expresa que el trabajo a distancia les ha ayudado a adquirir habilidades que les serán útiles en su trabajo. Aprende en Casa 2 ha sido un elemento útil que permite que los alumnos continúen con su aprendizaje a distancia, contando con la aprobación del 58.61% por parte de las docentes. Finalmente, el factor confianza. Al igual que el factor anterior, las educadoras presentan un alto índice de confianza. Tienen una certidumbre de que su preparación profesional la respalda para desenvolverse de la mejor manera en el trabajo a distancia, lo cual se refleja en la seguridad que tienen al momento de brindar recomendaciones y al emitir las evaluaciones de sus alumnos. Esta misma actitud se percibe ya que el 75.86% expresó sentirse segura y confiada de las evaluaciones que emitió de sus alumnos. La estrategia Aprende en Casa 2 permite que los docentes se sientan fortalecidos con aquellos alumnos que no tienen una comunicación sostenida. Como se recordará al inicio de esta presentación, uno de los objetivos específicos es el conocer las actitudes de las docentes frente a la educación a distancia, considerando los años de experiencia laboral. Por lo tanto, se clasificó el rango de experiencia docente en 4 categorías. La primera es de 0 a 9 años, la segunda es de 10 a 19 años, la tercera es de 20 a 29 años y la cuarta es de 30 a 39 años o más. Debido a las diferencias poblacionales entre un grupo y otro, es complicado presentar datos objetivos y certeros, ya que del total de maestras encuestadas, solo el 6.89% se encuentran en el rango de 0 a 9 años. La mayor población se encuentra en los rangos de 10 a 19 años y de 20 a 29 años, con un 44.82% de la población en cada uno de los grupos, dejando así el 3.44% de las encuestadas en la última esfera de 30 a 39 años. Sin embargo, se realizaron algunos análisis de cada uno de los factores, pero hay que tener en cuenta que estos datos no son objetivos, debido a la diferencia poblacional entre un grupo y otro. En el factor dominio se encontró que el grupo de 0 a 9 años de servicio presentó menor disposición para usar las herramientas digitales, ya que a diferencia de los demás grupos, la barrera de experiencia las limita al momento de actuar. En el factor ansiedad, los docentes que tienen de 30 a 39 años de servicio presentaron los niveles de ansiedad más bajos. Este mismo grupo presentó los niveles de utilidad más altos. Los demás grupos presentaron un índice de utilidad de al menos el 50%. Finalmente, en el factor confianza, las educadoras que tienen menor grado de confianza son aquellas que tienen menos años de experiencia. Finalmente, me gustaría presentar las conclusiones de este trabajo. Entre ellas se encuentran la poca participación por parte de las educadoras, que refleja una respuesta respecto a la disposición por conocer sus actitudes frente a la educación a distancia, ya que inicialmente se tenía contemplado trabajar con un grupo de 46 participantes. Sin embargo, se recabaron solo 29 respuestas. La ausencia de estas 18 personas indica un escaso o nulo interés por parte de algunos miembros de la zona escolar número 17 por conocer sus actitudes docentes. También, la mayoría de las encuestadas presentaron actitudes positivas frente a la educación a distancia. Contrario a lo que yo esperaba, la mayoría de las docentes presentaron unas actitudes positivas. De hecho, conocen de manera básica cómo utilizar las herramientas digitales y aunque saben cómo usarlas, buscan su constante actualización. Presentan bajos niveles de nerviosismo, es más, se sienten seguras y confiadas al momento de realizar videollamadas con sus alumnos, al momento de realizar sus planeaciones o emitir las evaluaciones. También encuentran útil y se sienten respaldadas por parte del programa Aprende en Casa 2. Asimismo, favorecí algunas competencias del perfil de egreso que me permitieron difundir y divulgar mi investigación. Entre ellas se encuentran
utilizar recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente y aprender de manera permanente. Finalmente, realizar una tesis de investigación durante una pandemia implicó el plantearme nuevos retos, salir de mi zona de confort y tratar de superarme. Ya que sí, el realizar una tesis es un trabajo largo y complejo. Ahora, realizarla bajo un contexto de pandemia me obligó a buscar nuevas soluciones para poder llevar a cabo este trabajo, como el buscar nuevas plataformas que me permitieran implementar mi instrumento de manera eficaz, o el aprender a adaptarme a esta nueva forma de comunicación con mi asesora y otros miembros. Sin más por el momento, con esto concluyo la exposición de mi trabajo de titulación. Muchas gracias por su atención.